Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, llegamos a los milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Ya esta creo que es la tercera o cuarta visita a este milagro, es decir, al encuentro de Dios junto con Moisés en el monte Moriah. Estamos en Génesis 22, ya hemos transitado el versículo 1 explicando, ya hemos desarrollado incluso en las visitas anteriores, paso a paso, todo lo que hemos destacado en cada versículo. En el último de ellos, es decir, puedes ir a los programas anteriores y escuchar toda la historia completa. En el último de los programas hablamos, y voy a resumirte brevemente, Dios le dice que entregue a su hijo, le dice a Abraham. Recuerda que Abraham casi tenía 100 años cuando finalmente su esposa Sara, que era estéril, pudo darle finalmente un hijo. Entonces, a manera de probarlo, dice el verso 1 en el capítulo 22 de Génesis, Dios le pide su hijo. En el verso 2 le dice, toma tu único hijo. Luego le dice, ve al monte que yo te diré. En el versículo 3 le habla, cuenta cómo se levanta Abraham de mañana, comienza a preparar, enalbardar su asno, tomó a sus siervos, a Isaac, la leña, y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, después de caminar todo este tiempo, dice que vio el lugar de lejos, y entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno. Es decir, este es el último texto que hemos desarrollado. Aquí recuerden, hablábamos de esta idea de que las pruebas o las luchas, hay momentos que vamos a tener que transitarlas solos. Es decir, hay momentos en que no solamente las pruebas, sino subir a encontrarnos con Dios o encontrarnos con nuestros propios temores o nuestros propios desafíos, o acercarnos a Dios. Recuerden que también subir a un monte significaba acercarse a Dios. Alguno diría, parece una contradicción que uno se acerque a Dios a través de las luchas. Pero la Biblia dice que muchos hombres y mujeres se acercaron a Dios y conocieron a Dios en medio de las grandes tempestades. Aún recuerden que Cedrac, Mesac y Abednego conocieron a Dios en el horno de fuego, es decir, su gloria la vieron grandemente allí. Job dijo, después de pasar la prueba tan terrible que le tocó vivir en su vida, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, esto de subir al monte, de tratar de acercarse a Dios a pesar de que esto represente sacrificio, prueba, dificultad, hay momentos que, sin importar cuán compañeros sean las personas que, nuestros parientes o creyentes, hermanos en la fe, cuán compasivos y cuán dedicados para su tarea, en el acompañamiento, hay momentos en que nosotros tendremos que ir solos. Y aunque estemos en una congregación llena de miles de personas, nos sentiremos a veces así, simplemente solos. No hay forma de subir a ese monte acompañado. No hay forma, no hay manera. Ese monte es para nosotros, ese camino tiene nuestro nombre y esas sendas debemos pisarla con nuestros propios pies y nada más. Y yo aquí les hablaba un poco de las mentiras de los falsos profetas que dicen que con un cachetazo santo, con un golpe de un saco santo, con el hecho de que solo vayas a una cruzada, ya está, tu vida cambió para siempre, ahora sos un superhombre, no vas a sufrir, no vas a llorar, etc. No. En el camino de Dios siempre se te va a plantear desafíos de una manera o desafíos de otra manera. Lo importante es tratar de estar preparados, y allí es cuando sale a relucir lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Es decir, si tuvimos una comunión con Dios previa o simplemente tuvimos deseos de la mente y emocionalismo o sentimentalismo nada más. Hoy vamos a continuar con el versículo 6 en adelante. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces aquí tenemos que ver un poco qué es esto de la leña. ¿Qué es esto del holocausto? Y bueno, porque dice la Escritura que Abraham toma la leña. Y recuerden que el holocausto era toda una cuestión simbólica
tenía un significado para ellos, y a nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para poder situarnos en su perspectiva, en su visión, entender lo que ellos entendían antes. Para ellos era normal encender el fuego para cocinar, para nosotros no. Para ellos era normal juntar leña para hacer fuego, para nosotros no. Simplemente prendemos una hornalla, usamos un microondas, etc. Entonces, tenemos que definir qué es cada cosa en esto del holocausto. Bueno, la Escritura habla de que a veces estas cuestiones del holocausto pueden ser intercambiables. Algunas, aquí tenemos que ir un poquito a unas simbologías para entenderlo. Las simbologías pueden ser un poquito intercambiables. Vamos a tratar de hacerlo simple, definirlo para que ustedes lo entiendan y darle buenas bases para que cuando sigan leyendo la Escritura comprendan. La Biblia, cuando habla de sacrificio, está hablando de perdón, de reconciliación. Este sería el mensaje. Reconciliación, perdón, también significa ofrenda. ¿Por qué? Porque había sacrificios que tenían diferentes significados. Dios se los había estipulado al pueblo judío. Entonces, el holocausto podría significar ofrenda, agradecimiento, podría significar perdón de pecados, podría significar expiación, que se llevaba el Dios a través de ese sacrificio, el pecado. Sin embargo, la Biblia nos habla de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el primer símbolo del sacrificio es Jesús, el sacrificio de alguien a través del cual Dios logra la paz. Es decir, el sacrificio buscaba en realidad reconciliar a Dios con los hombres o borrar lo que estorbaba. Borrando el pecado podíamos estar más cerca de Dios. Pero esto, los falsos profetas, vuelvo con ellos e insisto, le hicieron creer a la gente que el pecado, la desobediencia, nada tiene que ver con esto. Solo pactás, me mandás a mí $1,000 o 20,000 o 50,000 y de repente vas a ser tremendamente bendecido. Claro que hay una realidad, que la Biblia dice que el que ayuda a profeta, por cuanto profeta es, recompensa de profeta tendrá. Pero esto no significa que vos podés ser una persona pervertida y de repente haces un esfuerzo o muestras de agradecimiento en nombre de Dios y toda tu vida es perdonada, cambiada y demás. No. Si tus limosnas, como la Biblia dice, lo que haces desinteresadamente para la obra de Dios o para otro, ayuda. La Biblia dice que el que da al pobre, al Señor presta. La Biblia dice que si sembramos abundantemente, abundantemente vamos a cosechar. Estas son verdades espirituales. Pero el falso profeta, como no te quiere explicar esto y sabe que a veces la gente es dura entiende que para colaborar con un ministerio, con una organización o proyectos, entonces te manipulan y te hacen entender que si vos simplemente ayudas a la obra o simplemente honrás, que en definitiva tampoco a ellos les interesa que ayudes a la obra. No, a ellos les interesa que les des dinero personalmente a ellos. Es la única forma de que vos conozcas los códigos y toda esta historia que inventa gente que realmente no sabe nada de la Biblia, son vividores, son charlatanes, son estafadores de la fe y también estafadores físicamente, ¿no? Del dinero. Tiene que haber una entrega, tiene que haber una obediencia, tiene que haber una comunión con Dios. Entonces, y la forma de reconciliarnos con Dios cuando cometemos muchos errores es pedir perdón por nuestros pecados, y lo hacemos a través de Cristo, aceptando a Cristo. Cuando ya aceptamos una vez a Cristo, no hace falta aceptarlo todos los días. Luego lo que debemos hacer es, cuando cometemos errores, la Biblia dice que si pecásemos, abogado tenemos ante el Padre, al Señor. Entonces, el Señor sabe entendernos porque nosotros decimos: Señor, hemos pecado, te pedimos perdón. Y entonces el sacrificio de la cruz de Cristo vale para no solamente los errores del pasado, sino los errores cometidos por torpeza, imprudencia o debilidad. No los errores cometidos especulando o por viveza, porque la Biblia advierte muy claramente a aquellos que van y pecan deliberadamente.
La Biblia dice que ya no hay más sacrificio por los pecados de ellos. No hay más. Lo único que queda es una horrenda expectación de fuego, de juicio y de hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. Entonces, cuando pecas deliberadamente especulando que Dios me va a perdonar, que Dios esto o lo otro, bueno, la Biblia dice que ya no corre más la gracia para tu vida. La gracia corre cuando hay debilidad, cuando hay error, cuando hay torpeza, cuando trataste de resistir la tentación 1000 veces y quizás una vez, 2 veces caíste, etc. La gracia corre para tu vida. Pero cuando vos decís, total, voy a la iglesia y Dios me perdona, me arrodillo y Dios me perdona, y hago lo malo, dice la Biblia, no se puede volver a crucificar a Cristo otra vez. Entonces, el fin del holocausto, de toda esta idea del holocausto que vas a encontrar en la Biblia, es la reconciliación entre Dios y los hombres. ¿A través de qué? De un sacrificio. ¿Por qué un sacrificio? Porque la paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, es decir, no se borra el pecado. Tiene que haber derramamiento de sangre. Porque la paga del pecado es la muerte, es decir, si el que peca muere. Entonces Dios le dijo, miren, como ustedes deben morir y como yo soy misericordioso, les acepto que maten un animal y que vean patentemente las consecuencias de su error. Entonces ellos veían al animal morir y decían, este murió porque yo estuve haciendo cosas malas. Y veían cómo la muerte se plasmaba, se manifestaba en cada animal que ellos mataban. Esto era un espejo, una figura de lo que iba a ocurrir luego, que es Cristo muriendo por los pecados una vez y perdonando no solo a un pueblo o a una nación, sino a toda la humanidad. Entonces el mensaje primero del sacrificio es la reconciliación con Dios. Después también la ofrenda también significa lo mismo, en definitiva también uno busca acercarse más y reconciliarse con Dios. Esto tocante a Cristo. Después la Escritura nos habla que el sacrificio representa una vida entregada, es decir, carne muerta, para decirlo de alguna manera. El apóstol Pablo dijo, os aseguro, hermanos en Cristo, que cada día muero. Luego dijo, yo no peleo ni batallo como quien pelea la aventura, sino que batallo contra mí mismo, golpeo mi cuerpo y lo doblego y lo pongo a servidumbre a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, esta otra idea es que nosotros debemos presentarnos como sacrificio vivo, agradable. Alguno dirá, ¿por qué yo me debería presentar como un sacrificio vivo si Jesús ya se presentó como sacrificio vivo por mí? Bueno, porque ahora cuando vos te presentás como un sacrificio vivo, te mantenés en una vida espiritual. Y mientras estás en una vida carnal, es decir, tu carne va a querer mirar cosas malas, tu carne va a querer adulterar, tu carne va a querer mentir, tu carne va a querer robar o golpear a otro, etc. Como vos recibiste el sacrificio de Cristo en la cruz, la Biblia dice que debemos vivir ahora en el espíritu y no en la carne. Entonces, a estos aspectos malos de la carne, algunos dicen, sí, yo no le doy rienda suelta a la carne, no tomo helado, no salgo de vacaciones. No, esto no es de la carne. La Biblia habla de la carne, de las cosas que ofenden a Dios, de las pasiones y deseos o las tentaciones que se valen de la debilidad nuestra de la carne, que ofenden a Dios. Todo lo demás está permitido. Entonces, como vos aceptaste que Cristo murió por tus pecados y te limpió, ahora tratás de mantenerte lo más limpio posible para llegar al final de tu carrera en la eternidad. Y para eso tenés que hacer morir la carne, es decir, vos presentarte en un altar simbólicamente cada día, cada área de tu vida. Vos ya no tenés que morir, sino las áreas malas de tu vida las haces morir para confirmar que aceptaste a Cristo de corazón, que crees en lo que Él hizo en la cruz por ti y que crees en la vida que Él te ofrece. Es decir, esta es la idea. Cristo como un sacrificio y nuestra carne como un sacrificio. No para llevarnos a la eternidad, sino para mantenernos salvados. Esto, los que dicen salvo siempre salvo, son, gente, yo no entiendo por qué gente tan inteligente y que lee tanto la Biblia puede creer en esto tan necio, ¿no? Si Jesús dijo claramente, porque ellos dicen que una vez que estás salvado ya está. No hay forma de que no seas salvado porque sos salvado por la gracia. Claro que sos salvado por la gracia. Pero la Biblia dice que también la fe sin obras es muerta. Luego la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Jesús dijo más allá. Dijo, sé fiel hasta la muerte
porque si no, borraré tu nombre del libro de la vida eterna. Quiere decir que es posible de perder la salvación. No tiene sentido, ya he hablado en algunos otros programas, pueden buscarlo. Realmente es una doctrina muy infantil. No sé a quién se le ha ocurrido esta doctrina tan infantil. Si la Biblia es muy clara, te pongo 2 textos, podría nombrarte cientos. Entonces, el sacrificio es esto. El sacrificio es una reconciliación con Dios, es estar cerca de Dios. Entonces dice la Escritura, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Ahora tenemos que definir qué es la leña. ¿Qué significa esto de la leña? ¿Y qué significa esto del fuego? La leña estaría asociada a la perseverancia. Poca leña, poco fuego. Algunas dicen, a mí me tocó el fuego del Espíritu Santo. Claro. ¿Y cuánta leña había en tu vida? A la semana empezaste a mirar pornografía por internet. Qué lindo que te tocó el Espíritu Santo, ¿no? Porque no tenías leña. Tuviste el fuego. Dios te mandó el fuego. Entonces, el fuego es simbolismo del Espíritu Santo. El fuego es simbolismo del cielo. El fuego es simbolismo de Dios. La Biblia dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Entonces, el fuego es lo que purifica, el fuego es lo que quema el holocausto y de esa manera lo prepara para que Dios lo reciba. Esto es algo difícil de entender quizás para algunos, ¿no? El holocausto sin fuego no sirve. Entonces nosotros tenemos que permitir que el fuego queme el holocausto. Y algunos dicen, ¿y qué es lo que quema el holocausto? Bueno, fíjate cuando vos cocinás, ¿qué es lo que se derrite en una carne? ¿Qué es lo que se derrite primero? Se derrite la grosura, la grasa. Entonces, esta idea de la grasa y de la grosura, Dios le habla al pueblo y le dice que el pueblo tiene un corazón engrosado, es decir, un corazón que tiene mucha grasa y que no puede sentir la bendición de Dios. Se derrite, se va derritiendo y quemándose toda la grasa y la carne se va cocinando como debe cocinarse. Y entonces lo extra a través del fuego se va quemando. Bueno, también el fuego es comparado cuando se refina la plata, el oro. El fuego, recuerda de estos jóvenes que fueron echados al horno. El fuego les quemó las ligaduras de las manos y de los pies. Entonces, la leña representa perseverancia, permanencia. Eso representa la leña. El fuego representa el poder de Dios. Dios te va a dar el poder. Pero con el fuego, con que dice, a mí me tocó Benny Hinn, me empujó y me pegó una patada. Te podría haber pegado 20 patadas más y vas a seguir siendo igual de carnal que antes. Pero ellos no te lo dicen, porque si no luego no los escuchás más. Si vos entendés qué clase de falsos profetas son estos, no los escuchás más, no vas más a ellos, porque nunca te has acercado a Dios de verdad. Vos te acercaste al fuego de ellos. Vos no te acercaste al fuego de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que acercarnos al fuego de Dios, no al fuego de los hombres. Entonces, dice la Escritura que el pueblo, cuando realmente Moisés sube al monte Sinaí, dice la Escritura que el pueblo entonces sentía toda la gloria de Dios de una forma tremenda. Veía la gloria de Dios, que sonaba la bocina, veía los relámpagos, el trueno y demás. Entonces Hebreos capítulo 12 dice, el verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad, dice la Escritura, no hubo más oportunidad para él, para el arrepentimiento, aun cuando procuró con lágrimas. Porque, y aquí es lo importante, verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego,
la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz del que hablaba, a la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Verso 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, aquí la escritura nos es muy clara referente a cómo nos vamos a acercar. Vos no te acercaste a la presencia de Dios. Esto es acercarse a la presencia de Dios. Dice la escritura: no podían soportar porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego. Imagínense, ¿qué es lo que te está diciendo aquí la escritura en Hebreos? Te dice: mira, tú sabes que aquellos hombres que vieron aquel hecho, aquel portento, aquella maravilla, contaron esto. ¿Qué contaron? Que dice que había un monte que se podía tocar, que era un monte real, que ardía en fuego, a la oscuridad, tinieblas, había una tempestad, sonido de trompeta, la voz del que hablaba, los cuales la oyeron rogaron que no se les hablase más, y no podían soportar lo que se les ordenaba. Bueno, esto es lo que dice: a la tempestad, a la tormenta, a la gloria de Dios manifestada en medio de la oscuridad, allí en el desierto. Dice: no, ni siquiera se acercaron a eso. Ustedes ahora se acercaron a Jesús. Verso 22: sino que os habéis acercado al monte de Sión, es decir, al cumplimiento de todas las promesas, al tiempo esperado desde la fundación del mundo, al Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos. Es decir, te compara dos momentos: aquellos que se acercaron a ver el monte Sinaí, la tormenta, la tempestad, el sonido de la bocina, aterrados estaban, y ahora te compara a Jesús. Y yo te voy a poner una tercera: vos te acercaste a Benijí, vos te acercaste a Freyson para que te pegue con el saco, vos te acercaste a Gigi Ávila para que te impacte con todas sus fábulas de que vio 17 veces a Jesús y que es igualito al de Hollywood, y te vende una revista ungida para sanarte las enfermedades. ¿A dónde te acercaste? Es que vos te tenés que acercar a Jesús, a una comunión con Dios, no a estas fábulas. Estas son fábulas, estas son mentiras. Cindy Jacobs, Peter Warner, todos estos, el otro, Paul Yonggi Cho, ya hemos hablado de todos estos, no quiero repetir la historia. Googlea allí simplemente Paul Yonggi Cho y te va obviamente a sorprender las cosas que vas a escuchar. Entonces, aquí donde te habla la escritura, te tienes que acercar a Dios. ¿Cómo? A través de un holocausto. ¿Y quién es el holocausto perfecto? Es Jesucristo. Y ahora yo, como soy transformado por Jesucristo, ahora también mi vida me brindo a Dios armando un holocausto o haciendo morir las cosas malas de mi carne, es decir, las cosas malas o pecaminosas que haya en mí. El fuego es Dios, la leña es la perseverancia, la continuidad. Muchas de estas personas que un día, que siguieron en un tiempo a Cash Luna, Maldonado, Dante Gebel, el del G12, que siempre me olvido, Castellanos, Maldonado, bueno, todos estos, ¿no? La lista es larga. Son muchos y ya son muy conocidos. Vos googlea uno y vas a encontrar a todos los demás, Dion Ibáez, etc. Quizás en un momento vos te acercaste al Dios verdadero y te tocó el fuego del Espíritu, pero no hubo leña en tu vida. Te sacaron de ese lugar. Entonces el fuego ardió poquito. Tuviste un contacto con Dios y luego entraste a la hornalla, ¿no? Al fuego de hornalla, a un fuego artificial, no al fuego verdadero. El fuego verdadero necesita leña,
Y algunos dicen, pero ya estamos en tiempos modernos con la leña, podríamos gas, combustible. Bueno, el combustible es peligroso. Tuve un pariente que una vez dijo voy a hacer asado, llevó combustible porque no prendía el fuego, ¿no? Y tenía el bidón debajo del brazo, tiraba un poquito en una tapa o en un vasito y le tiraba al fuego. Y todos le decíamos, estás con combustible queriendo encender el fuego, es muy peligroso. Finalmente ocurrió lo que le habíamos dicho. Tiró otro poco más y esta vez el fuego se transfirió al vaso, del vaso se transfirió al bidón y el bidón explotó debajo de su brazo. Tuvo una quemadura importante, no fue nada extremadamente grave, más sí algunas quemaduras obviamente, pero fue más que nada un gran susto. Entonces, Dios dice, tiene que ser el sacrificio con leña. Alguno dirá qué importancia tiene de la leña. Yo te estoy tratando de explicar esto del holocausto para que vos entiendas la historia. Y para que entiendas la historia, vamos de vuelta al versículo 3. ¿Qué dice el verso 3? Y Abraham se levantó muy de mañana, ¿no? Dice, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué hizo? ¿Fue a comprar la leña a la esquina? No, la cortó. ¿Qué significa esto? Un esfuerzo personal, invertir tiempo, un pequeño sacrificio, una dedicación. Es decir, vos no vas a permitir que la bendición de Dios se mantenga en tu vida sin una dedicación, sin un pequeño sacrificio continuo. Porque la leña te asegura que una vez puesto el fuego dure. Gente dice, yo fui a la iglesia pero me aparté al segundo tiempo. Claro, porque sos un vago, nunca fuiste a buscar leña. Fuiste a uno de estas de velar, de todos estos locos que andan en Argentina, en diferentes Ortega, creo que en Paraguay o en Colombia. Todos estos siempre aparece un loco nuevo y estos te dieron un encendedor, te vendieron una garrafita, te dieron combustible para que el fuego no se te apague. Y Dios dice, no, el fuego del holocausto tiene que recogerse con leña. Esto es trabajo. Yo sé lo que esto significa porque mi abuelo vivió en el campo, en un pueblo que prácticamente era en el medio del campo. El pueblo estaba un poco desarrollado en aquella época y tenían que encender fuego con leña y mandaba a mis primos a cortar leña. Yo a veces lo acompañaba, era pequeño, obviamente hacía nada, pero veía el esfuerzo que ellos le ponían y bueno, ayudaba a agarrar algunas ramas y me rompía toda la mano, ¿no? Todo esto representa el fuego. Una vez te voy contando algunos detalles para que veas la importancia de esto de la leña. Fuimos en un campo con la congregación, no sé si era un fin de año, y a los jóvenes como entusiastas que son, fuimos temprano, creo que a las 6, 7 de la mañana ya estaban algunos hermanos preparando todo para ir. Pasamos toda la tarde, el mediodía comimos un asado y caída la noche los jóvenes dijeron nos quedamos, hacemos una gran fogata aquí y nos quedamos. El asunto es que habíamos llevado leña para el fuego del asado, un poco más para calentarnos y demás, pero no alcanzaba para seguir haciendo una fogata. Entonces los jóvenes dijeron vamos a buscar por el campo. Bueno, te digo que se veían hormigas por todas, había unas pequeñas colinas allí, matorrales. Trajeron cantidad de matorrales que hay por la zona de la Patagonia, que son aproximadamente unos 50, 70 centímetros de alto. El asunto es que arden mucho, pero dura poco, porque la madera es muy fina. Entonces el fuego se eleva rápido, pero al poco tiempo se consume. Entonces tuvieron que traer, creo que desmontaron aquella montaña de tanto que trajeron, no se quedaron como hasta las 3, 4 de la mañana. El fuego ardió, sí, pero tuvieron que hacer un buen sacrificio. Bueno, eso es así de simple. Dice, yo quiero ser un buen creyente. Bueno, para ser un buen creyente tenés que, todos los días, como dijo el apóstol Pablo, todos los días muero. Un sacrificio, corto leña, busco. Esa es la dedicación. Dice, pero usted, por ejemplo, hace una campaña. Hay miles orando debajo. Gigi Ávila ponía como 500 abajo. Yo no. ¿Cuántos ponía Jesús debajo de él para qué? Para sanar a los enfermos. ¿Cuántos Juan el Bautista? ¿O cuántos Eliseo o Elías? No. Eso sería una falta de fe mía, una falta de dedicación. El haber hecho las cosas mal con Dios.
Si hago las cosas bien con Dios, yo tengo leña. Y cuando Dios manda el fuego va a arder. Y va a seguir ardiendo y va a permanecer. Y va a alcanzar para predicar la palabra, para enseñarte como ahora, para que cuando escuches una prédica Dios te toque. Hay gente que dice, todavía yo escucho una prédica y Dios me tocó. Claro que te va a tocar. Porque para eso he guardado mi vida durante todos estos años, para que cuando escuches una prédica, el Espíritu Santo te toque. ¿O qué pensás que uno lo hace por un deporte o porque uno ya nació así? No, sino porque uno entiende cómo funcionan las cosas en Dios. Es así. Vos cada día vas renunciando a lo malo, pasito, a veces das 2 pasos adelante, 1 paso atrás, a veces das 5 para adelante, 3 para atrás, caes, te levantás, te arrepentís, te sentís mal, pero de eso se trata. Estás juntando leña. Cuando haya suficiente leña, en algún momento Dios te mandará el fuego. Y el fuego entonces va a arder. ¿Qué pasó con la zarza? Dijo Moisés, iré a ver por qué causa esta zarza arde y no se apaga. Porque era increíble. Era como la energía perpetua que hoy buscan los hombres, ¿no? El movimiento perpetuo o la energía perpetua de algo que se mueva solo, genere energía y no genere esfuerzo para los seres humanos en gastar combustibles fósiles, energía eólica, solar, etc. Entonces, esto representa la leña, un esfuerzo, un sacrificio, una dedicación. Así dice que lo hizo. Fue y cortó, en el verso 3, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Porque sin dedicación o sin perseverancia no vas a poder vencer. La Biblia dice que con paciencia ganaremos nuestras almas. Es decir, tenemos que seguir cortando leña para que el fuego siga ardiendo y para que nuestra carne y las cosas malas que hay en nuestra vida no afloren y queden a un costado y vayan siendo quemadas por la gloria de Dios. Es decir, morir a las cuestiones al viejo hombre, como dice la Escritura. Entonces ya sabemos lo que significa la leña, ya sabemos lo que significa el holocausto, ya sabemos lo que significa el fuego. Ahora sí vamos con la historia. Fíjense cuán importante es tratar de entender estos aspectos. Luego la historia se explica sola. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Es decir, la leña significa, como les dije, dedicación, permanencia, perseverancia. ¿Podríamos resumirlo en una palabra? Sí, el poder de una vida indestructible, el testimonio. El testimonio es lo que vos haces, lo que vos sos cada día. Pero fíjense que lo puso sobre Isaac su hijo, no la llevó él. Primero porque era un hombre grande, pero no lo hubiesen escrito con tanto detalle. Quiere decir que alguien lo escribió con detalle, hubiesen obviado quién llevó la leña, no era importante. Pero alguien dijo, no, vamos a escribir que la leña la lleva el hijo. El hijo tiene que llevar la leña. La Biblia dice que Jesús resucitó por el poder de una vida indestructible, que no hubo pecado en él, es decir, toda su vida hizo leña, toda su vida se preparó. Y una vez que Dios derramó el fuego, no paró de arder jamás. La Biblia dice que Dios hace de sus ángeles espíritus y de sus ministros llamas de fuego. ¿Cómo puede un ministro de Dios arder y arder y arder si no tiene testimonio? No, hace 2 años cayó en adulterio, hace poco hizo tal cosa, va por el 4º adulterio. ¿Cómo puede ser? No, esos son falacias, son personas que no están capacitadas. La Escritura dice que el obispo, el hombre de Dios, tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer y tener a sus hijos en sujeción. Dice luego, si no sabe dominar su casa, ¿cómo se encargará de las cosas de Dios? Es decir, tiene que tener buen testimonio. Dice que Jesús, el hijo verdadero, quien luego iba a morir en lugar de Isaac, porque Abraham estaba tratando de agradar a Dios, reconciliarse con Dios, acercarse más a Dios. Y Dios dijo, para acercarte más necesito un sacrificio de lo que más amás, probándolo obviamente. Pero finalmente vendría Jesús tomando el lugar de Isaac
y reconciliando a toda la generación, porque tengan en cuenta que Abraham es el padre de la fe. Y le dice Dios: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y para que esos hombres que desean creer en Dios y buscar a Dios y trascender a la eternidad puedan estar cerca de Dios, tenía que mediar un sacrificio para hacer las paces con Dios. Porque por cuanto todos pecamos, dice la Escritura, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí lo de Isaac es una figura, un espejo de algo que iba a ocurrir a futuro. Que finalmente, así como Abraham tomó a su hijo y lo puso, y tomó la leña y la puso sobre Isaac su hijo, entonces Dios lo mandó a la tierra para que tenga un buen testimonio, camine en santidad y finalmente él mismo sea el sacrificio. Y luego dice: y él tomó en su mano fuego. Tengan en cuenta que Abraham representa a Dios ahora, ¿no? El fuego vino del cielo. ¿Qué dijo Jesús? Fuego he venido a encender a la tierra. ¿Y qué quiero si ya está ardiendo? ¿En quién va a arder? Pongamos que cae un rayo mañana en el campo. Estamos 5 grupos en 5 carpas dispersas por ahí. Y alguien en su carpa juntó mucha leña al lado de su carpa. Leña de la altura de casi del tamaño de un camión. Leña por todas partes. Otro juntó combustible, varios tanques de combustible. Más allá, cada carpa está por un lado, un sector. Otro simplemente juntó ladrillos. Otro juntó oro. Otro no juntó nada. Cae el fuego, un rayo. El que juntó oro muere electrocutado, porque el oro es conductor de la electricidad, como cualquier metal. Y le dio la electricidad y murió. El que no juntó nada, quizás el rayo no le hizo nada, o si cayó en él lo pudo haber destruido. Pongamos que no le hizo nada. El que juntó combustible voló en 1000 pedazos. Se levantó una gran llamarada en el cielo y se apagó al otro día. Estos son los falsos profetas. Es una llamarada que se le ve de lejos, explotan, todos salen en televisión, tienen miles de seguidores, millones, son influencers y todo, pero eso es todo, nada más. Y el que juntó gran cantidad de leña, el fuego todavía está ardiendo. Es así de simple. Jesús dijo: fuego he venido a encender a la tierra. Yo no vine a simplemente a pasear, vine a traer fuego. Y va a arder en los que tengan leña. Va a permanecer el fuego. Entonces dice la Escritura, verso 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Pero fíjense que yo les dije que Abraham era figura del Padre, de Dios, que manda el fuego. Pero ¿y por qué también manda el cuchillo? ¿Por qué toma el cuchillo? Porque dice la Escritura que Jesús mismo aseguró diciendo: nadie me quita la vida. El diablo no me va a matar, ni los seres humanos me van a matar. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Es decir, el que le quita la vida a Jesús es Dios mismo, es decir, Él mismo. Él mismo pone su vida y la vuelve a tomar. ¿Cómo podríamos nosotros quitarle la vida al autor de la vida? ¿Cómo secar un océano sería? ¿Cómo lo secamos? ¿Le tiramos pañuelitos para secarlo? ¿Soplamos viento para secar el océano? ¿Cómo haríamos? ¿Hacemos un agujero en el piso para que se drene? ¿Sacamos el tapón del océano para que se escurra toda el agua para abajo? No hay forma. ¿Cómo vas a matar al autor de la vida? Si matas al autor de la vida, se acaba la vida en el universo. Él dijo: no me mata nadie. Yo traigo mi vida y la pongo y la vuelvo a tomar. Por eso Abraham representaba a Dios y él es el que tomó el fuego y el cuchillo. Y dice la Escritura: y ambos fueron juntos. Vamos a dejar esta historia aquí, hemos avanzado bastante. Espero que les haya sido útil. Ustedes van a poder seguir leyendo, obviamente. Esto ya son todas las líneas que les voy dando para que sigan estudiando la Biblia, entiendan estas historias y luego las pueden relacionar con otras historias, predicarlas, enseñarlas y demás. Nos vamos de la estación.